derechos que protegen, vínculos que transforman, es el tema que vamos a desarrollar. Este tema y este espacio, ya lo decía el señor Leonardo, ¿verdad? Nace de toda una propuesta legal e institucional, de filosofía institucional. Puntualmente es la Escuela de Padres lo que nos convoca hoy. Y también ya lo decían ahora en la introducción, pues nuestro país estableció que las asociaciones de padres de familias no eran exclusivamente las llamadas a formar a los padres, sino que en cabeza de las instituciones educativas y de su personal debían convocar sobre ciertos temas para que los padres de familia participaran de una manera más activa. Es importante aclarar que si bien esto es un marco legal y la norma lo establece, ya el colegio venía trabajándolo desde mucho antes con otros nombres, y ahora Cardoner Familias es el nombre que adopta para enmarcar el trabajo de las escuelas de padres, pues a través de esa propuesta propicia diferentes espacios de formación que finalmente se convierten en herramientas de apoyo para que cumplamos esta tarea como papás. Y digo cumplamos porque yo también soy madre de un adolescente, de un chico que está en segundo de primaria, de dos chicos, un adolescente y uno que está en segundo de primaria, y la experiencia de trabajar con colegios, al mismo tiempo de ser madre de familia, al mismo tiempo ser abogada, pues voy a tratar de transmitirles un poco ese conjunto de experiencias que nos sirvan para fortalecer esas habilidades en la crianza, como nos llama la norma, de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este caso, por el ciclo que nos ocupa, pues sería de nuestros niños y niñas. Hoy entonces hay un objetivo específico que quisiéramos lograr, y es ofrecer información. Por eso al principio decían, esta charla es informativa, estrategias, recursos y de pronto más que un intercambio, que les exprese algunas experiencias que he tenido la oportunidad de vivir relacionadas con la norma y con la vivencia educativa, para darles a conocer el contenido y los derechos que están consagrados específicamente en la Ley 1098, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, y que partiendo de allí, por lo menos dentro del marco legal, porque como papás tenemos toda la motivación, podamos promover ese desarrollo integral de los hijos y mejorar esa relación familia-escuela. Puntualmente el tema que queremos transmitir es conocimiento de la Ley de Infancia y Adolescencia como marco normativo constitucional para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué norma vamos a desarrollar? La Ley 1098 de 2006, que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Y si bien antes de este había un Código del Menor, no sé si alguno de nosotros escuchó esa referencia normativa porque nuestros hijos todavía están muy pequeños, pero antes de este estaba el Código del Menor. ¿Qué ocurría con el Código del Menor? Que se concentraba en restablecer, es decir, cuando ya había pasado una situación con los menores. Sale entonces el Código de Infancia y Adolescencia, que no solo restablece, sino que desde el principio busca garantizar, promover y esos derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, y en caso de que se vean afectados, pues establece todos los mecanismos y autoridades estatales que entran a participar para ese restablecimiento y para considerar si hay sanciones respecto a la vulneración de los derechos. Pero el mensaje realmente es que el Código de Infancia y Adolescencia no se queda solo en la parte final, que es cuando algo pasa con nuestros menores, sino que nos hace un llamado desde la garantía y desde la prevención. La ley, les decía, pues es muy amplia. Yo trato de, incluso en la bibliografía, no sé si les van a compartir el material,
Esto es del libro Consulta y es una página muy interactiva. Si quisieran ahondar más en la información, yo les traigo esta infografía para contarle que esta norma se concentra en 3 libros. Lo que pasa es que cada libro después se desarrolla en unos títulos, en unos capítulos y en unos artículos. Pero en resumen, la norma se concentra en 3 libros. Uno, sobre la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y allí nos va a hablar de los principios, de por qué nace esta norma, de cuál es el objetivo, cuál es el alcance, de sus derechos. Ahorita les voy a compartir algunos. Un segundo libro que establece todo lo concerniente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes y los procedimientos especiales. Hoy no me voy a detener aquí a compartirles mucho sobre este libro, pues porque no es el ciclo, pero sí llamarlos a una reflexión, y es que el colegio es el espacio de aprendizaje. Y si empezamos bien todo este ciclo desde la primera infancia, nunca nos vamos a ver abocados a tener que enfrentar un sistema de responsabilidad para adolescentes que hoy en día es muy exigente en diversos delitos, y me podría aquí extender en contarles muchos casos que hemos tenido que afrontar, no estoy hablando del Colegio San Ignacio, porque yo a nivel nacional trabajo con diferentes comunidades, congregaciones propietarias de colegios y con colegios. Y es en esa adolescencia donde se empiezan a identificar o las falencias en el acompañamiento familiar o las decisiones que a veces como papás no entendemos por qué nuestros hijos llegan allá a pesar de haber tenido todo un espacio de formación, de principios, de valores, de ejemplo desde la casa. Nuestros hijos toman decisiones, ¿cierto? Entonces este es el espacio para llamar a la reflexión y contarles que esos diálogos en casa son muy importantes con los menores. No lo recuerdo, fue el año pasado, la semana pasada estuve en un congreso, no recuerdo quién lo decía, pero sí recuerdo la frase, y es: propiciemos conversaciones nutridas a través de preguntas inteligentes, porque a veces como papás, incluso con estos que son los más pequeños y a veces tienen más facilidad de expresarse, la pregunta que hacemos es: ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? Preguntas que llevan a que los niños que nos respondan: bien, y ahí muere la conversación. Entonces, tratar de tener con ellos esas conversaciones de qué fue lo más interesante que hiciste hoy, qué fue lo que más te gustó, qué aprendiste, cómo fue tu experiencia hoy en el colegio. Preguntas que nos permitan abrirnos más al diálogo, porque finalmente desde ese diálogo es que está la formación como papás. Y como papás también identificamos muchas cosas en nuestros hijos. Miren, yo les contaba al principio que tengo un chiquillo de 3 años, que está en segundo de primaria, perdónenme, y lo normal es que él tenga sus espacios de actividad después de que llega del colegio, después de que hace actividades escolares, sale a sus espacios de diversión, pero no vuelve al apartamento antes de las 6 de la tarde. Él normalmente le dedica 2 horas. Cuando él vuelve antes de ese espacio, inmediatamente hay una campanita. Lo que pasa es que a veces como papás estamos tan encerrados en muchas cosas que la campanita suena pero no la escuchamos. Pero cuando mi hijo entra antes de las 6 de la tarde, algo pasó. ¿Qué pasó? Nada. Pasó algo en la cancha, ocurrió algo, y ellos ya empiezan a contar. Sí, es que hubo un problema jugando fútbol, y ellos ya empiezan a contar. ¿Por qué les pongo esta referencia? Porque como papás conocemos a nuestros hijos y sabemos cuándo suenan las campanitas. La idea es que escuchemos esas campanitas y esas alertas para que estas charlas y lo que nos explican aquí respecto a los derechos de nuestros hijos pues tengan una materialización en el diálogo que tenemos con ellos en casa. Entonces les decía, libro número 1, protección integral; libro número 2, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que no vamos a hacer clic en ello aquí; y libro número 3, Sistema Nacional de Bienestar Familiar, todas las políticas públicas de inspección, vigilancia y control que giran en torno a la garantía de esos derechos de niños, niñas y adolescentes. A grandes rasgos,
muy grandes rasgos, este es el resumen de la norma. 3 libros. Yo les voy a compartir sobre todo lo que tiene que ver con ese primer libro que desarrolla los principios, los derechos, las obligaciones que la norma le impone a 3 componentes principales que son la familia, la sociedad en general y el Estado. Esas medidas de restablecimiento de los derechos cuando algo ocurre con los derechos de un niño, una niña, de un adolescente, debe entrar toda una estructura para restablecer esos derechos. ¿Quiénes son las autoridades competentes para ese restablecimiento de los derechos? ¿Y cuáles son los procedimientos y las reglas aplicables? Esto también es un grandísimo resumen de lo que realmente expresa la norma, que es una norma muy amplia, pero si yo se las pudiera resumir, les diría, el Código de Infancia y Adolescencia lo que nos presenta es esto: cómo participa familia, sociedad, y ahí va el colegio, y el Estado en la garantía de los derechos, qué medidas y qué acciones de restablecimiento de los derechos se presentan, quiénes intervienen y cuáles son los procedimientos para que sea una intervención efectiva. Ya les decía que antes teníamos el Código del Menor, que se preocupaba solo por cuando algo pasa con el menor, ¿qué hacemos con él? Pero entra el Código de Infancia y Adolescencia, que nace también de esa participación en la Convención de los Derechos del Niño, con UNICEF, y toma como fundamento 3 principios: garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir cualquier tipo de vulneración de esos derechos que puedan sufrir nuestros niños, niñas y adolescentes en cualquier espacio. La prevención no es solo en el espacio familiar, en cualquier espacio. Y restablecer de una manera inmediata, porque así lo ordena la norma, los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se hayan visto vulnerados. Eso suena muy bonito, y lo que vemos en nuestra realidad diaria es que tratamos de garantizar, de prevenir y de restablecer, pero a veces esos 3 verbos no se concretan en la realidad. El mensaje de hoy es: concretémoslos en nuestra casa, entendámoslo y llevémoslo a nuestro espacio familiar. Garantizar, prevenir y ojalá nunca tengamos que restablecer. Para cumplir con estos principios se determina la responsabilidad de 3 actores, pero con participación de otros: el Estado, la familia, la institución educativa. Incluyen el sector de la salud, por la situación que ya conocemos y toda la vulneración que se presenta al derecho a la salud y atención de los menores. Involucra los medios de comunicación, que sabemos hoy es un tema que toma relevancia por el contenido al que están expuestos nuestros hijos diariamente, y la sociedad en general respecto a la niñez. Entonces, esos 3 principios, ¿cuáles? Garantía, prevención, restablecimiento, nos hacen un llamado y nos imponen unas responsabilidades a la familia, al Estado, a la sociedad, a la salud, a los medios de comunicación. Yo ahorita les cuento, en ese llamado que hace la norma, qué hace el colegio, qué hace la institución educativa, porque muchas veces esa es la pregunta en la que reiteran los padres de familia: ¿y el colegio qué ha hecho? Yo les voy a dar la parte de teoría que nos obliga la norma en materia informativa legal, y ahorita les cuento el colegio qué ha hecho. Entonces, en ese primer libro, les hablaba ahora, hay un artículo específico que nos dice: familia, ustedes tienen la obligación de velar por esos derechos de sus hijos, de los menores, por darles igualdad de derechos, de afecto, por la solidaridad, por ese respeto compartido entre todos los integrantes de la familia, y cualquier forma de violencia se va a considerar como una forma destructiva de su armonía, de la unidad, y la norma llama a que sea sancionada. Ahorita, cuando le demos un vistazo a los derechos que consagra la norma, me voy a detener un poquito en esa línea tan delgada que encontramos entre la potestad
de corrección parental y el exceso en esa autoridad, mejor, el exceso en esa autoridad parental que podría interpretarse como una forma de violencia. Les voy a contar también algunos casos. Específicamente, ¿qué les dice a ustedes como familia que no es nada que no esté dentro de la coherencia y de la lógica? Que ustedes, para garantizar los derechos de sus hijos, pues están llamados en primer lugar y como primer círculo a protegerlos contra cualquier acto que los amenace o que vulnere su dignidad, su integridad personal, a participar en cualquier espacio democrático o de discusión o de ejecución de políticas, planes, programas que tengan que ver con la infancia, y esto incluye la asistencia que están realizando ustedes hoy a esta charla. Están llamados a formarles, orientarles, estimularlos en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, porque recordemos que convivimos en comunidad y que si bien nuestros hijos tienen derechos, esos derechos tienen unos límites, y los padres de familia son los primeros llamados a enseñarles que hay un límite, porque ellos pueden ser los reyes de la casa, pero ustedes saben qué pasa cuando en este espacio se encuentran todos esos reinos y les toca compartir un salón. A veces se generan algunos conflictos. Entonces, en cabeza de ustedes como familia, primeros formadores, está la responsabilidad de formarlos en esos derechos y en las obligaciones y en enseñarles el desarrollo de su autonomía. Inscribirlos en el registro civil de nacimiento y luego, cuando pasa la edad, la correspondiente tarjeta de identidad. Proporcionarles las condiciones necesarias para lo que tiene que ver con su nutrición, para una salud adecuada. Y miren, esto podría parecer como tan lógico, pero no tengo los datos, pero se llevó una encuesta entre colegios privados de estratos altos sobre cuál era el impacto de la nutrición, de la salud mental frente a los menores, y no estaban muy alejados de muchas situaciones que sufren instituciones educativas de estratos menos favorecidos, porque es que a veces la falta de alimentación o la falta de acompañamiento en la salud mental no necesariamente es por falta de recursos económicos, puede ser por falta de tiempo, puede ser por falta de motivación, puede ser por inconvenientes que esté pasando el núcleo familiar, donde se invisibiliza muchas veces el menor, pensando que como él no entiende qué está pasando y como no le contamos qué está pasando, entonces no lo afectamos, pero descuidamos otras áreas que son esenciales, o están con nuestra empleada y damos por sentado de que la empleada está pendiente de su alimentación, y a partir de allí vienen muchos inconvenientes de falta de rendimiento escolar por temas tan sencillos de salud, de nutrición, por temas tan sencillos como por falta de desparasitación, o sea, cosas muy mínimas que van tomando otros matices porque los dejamos avanzar. Entonces estamos llamados a que propiciemos todo ese ambiente sano en nutrición y salud que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual. Y aquí me voy a adelantar un poquito. En esta parte de la alimentación, por ejemplo, creo que ya les han contado, se han enterado que el colegio adelantó una campaña muy fuerte de alimentación saludable, hizo enganche con un proveedor que ofrezca alimentación saludable, cumpliendo también esos lineamientos normativos respecto a disminución de tasas de obesidad. El colegio ha puesto ahí un granito de arena, pero es la familia, en primer lugar, la que está llamada también a, cuando vamos a empacar loncheras, algo tan sencillo como eso, pues la norma lo dice, pero la lógica también. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales, reproductivos, y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema, que hoy no es fácil para ninguno de nosotros que está adelantando la labor de formación y de ser papá, pues enfrentarnos a esta promoción de ejercicio responsable. Recuerden que el Colegio San Ignacio tiene unos espacios de ambientes protegidos, y dentro de sus políticas de contratación de personal, de seguimiento,
de contratación y selección, de seguimiento del personal ya contratado, de los proveedores, hace un esfuerzo por cumplir lo legal y un poco más para garantizar que todas las personas que están en ese entorno con nuestros niños, niñas y adolescentes pues tienen una debida verificación de antecedentes, reciben capacitación permanente en estos temas. Lo comentaba yo con las acompañantes de este ciclo, y la cultura paisa sobre todo es muy dada a abrazar, a dar besos, a tocar, a demostrar el afecto con el tacto, y pues eso ha hecho que se malinterpreten muchas situaciones o que se presenten algunas otras de dudoso relacionamiento, y eso lleva a que los docentes reciban formación permanente respecto a que no deben tener, los docentes no deben tener contacto físico con los estudiantes, sobre todo porque los pequeños son más dados a abrazar, a besar, y por la estatura quedan en unas partes que son incómodas cuando dan el abrazo, pues que son incómodas para los docentes. No sé si de pronto ustedes lo han reparado, si bien los docentes no esquivan el abrazo, pues tratan como de ubicarse de lado para responderles el saludo, pero son cosas pequeñas que ya la institución ha ido abordando y que enfatiza incluso con los proveedores, porque he estado dictándole varias capacitaciones. Les voy a contar una anécdota así de pronto un poquito ligada a esto de los derechos sexuales. Miren, no pasó aquí, un proveedor de transporte, la mamá llegó muy exaltada porque la niña le dijo que la transportadora tenía revistas pornográficas en la gaveta del carro. La mamá, pues sin seguir ningún conducto regular, apareció en la mañana, no la envió en la ruta, apareció en la mañana, le reclamó en el patio a la transportadora, le dijo: ábrame la gaveta, que usted tiene las revistas ahí, ¿cómo se le ocurre exponerlas delante de todos los niños, de las niñas? Y cuando la transportadora abre, pues resulta que era una revista esta de ventas de catálogo de ropa interior. Pues claramente no era el material que la mamá se había imaginado, y dentro de todo pues la niña se había dicho la verdad. Tenía una revista con mujeres en ropa interior. La otra connotación pues se la da la madre de familia, sumado al escándalo, que puede ser mínimo pues porque solo se enteraron los que estaban ahí en patio, pero que no deja de ser bochornoso, y a todo lo que se da alrededor. Entonces la mamá estaba equivocada, tal vez en su proceder, pero no en su reclamación, porque efectivamente ese proveedor no tenía por qué estar circulando ese tipo de ventas y por lo que podía generar. Entonces fue un tema de aprendizaje para todos los involucrados, y es un llamado para que también nosotros como papás, nuestra visión es muy diferente, y eso pasa tal vez en los chats, que si bien no son un medio de comunicación avalado y establecido por la institución educativa, todos los papás tenemos WhatsApp, los grupos, aunque a principio de año nos dicen: no es un canal, no hace parte del colegio, no es un medio válido, no sé cómo. Todos terminamos teniendo los grupos y por ahí nos desatrasamos, por ahí hablamos, por ahí empezamos y ahí es donde está lo malo, a odiar los canales y los conductos regulares que establece el colegio de comunicación, porque para eso está el personal, que es el que se encarga de atender las dudas, las inquietudes. Pero cuando abrimos preguntas como adultos, porque nuestros hijos, y menos los de este ciclo, deberían tener WhatsApp o ese tipo de chats. Cuando nosotros como adultos abrimos una pregunta ahí, a veces, aún sin quererlo, terminamos muchas veces lesionando a uno de los menores. ¿Quién es la mamá de fulanito? Porque imagínense que ese niño le pega a todos los niños del salón. Claro, la mamá que no conocía a fulanito, que no estaba ni enterada, que no tenía ni idea, se va: vení, fulanito te ha pegado, ¿y dónde te pegó? Y se empieza a generar un tema que es difícil de manejar, porque se vuelve un tema de papás por fuera de un espacio que es el adecuado, y se deja de lado los conductos regulares y las personas que pueden tener de primera mano la versión, y si no, las acciones correctivas para esa situación. Entonces somos los primeros llamados a ejercer y a promover el ejercicio responsable
de todas las comunicaciones y de las orientaciones que podamos dar a nuestros hijos en todos los temas, incluyendo ese que nos trae la norma. Como familia, ¿qué debemos garantizar? Que nuestros hijos están incluidos en el sistema de salud y seguridad social desde el momento de nacer. Ahora, ¿qué hacen las instituciones educativas? Pues piden la constancia de esa afiliación, sugieren la compra de pólizas de seguro para tener la cobertura en caso de que se presente algo y se requieran esos servicios médicos. Asegurarles desde el nacimiento el acceso a la educación, y aquí es muy importante. La norma obliga a que les den educación, pero no les obliga a específicamente dónde matricularlos. Ustedes, en la evaluación que hacen, por la experiencia de vida que tienen, por las afinidades, eligen el colegio para ser coequipero en la formación. Y en esa misma medida estamos llamados a ser coequipero. Muchas veces como papás no estamos de acuerdo en algunas situaciones que pasan en la institución educativa, pero cuidemos mucho qué comentarios hacemos, porque desacreditar, y más en un niño que está en formación, el valor que tiene el docente, a veces lo echamos por tierra con una sola frase. Ay, ese profesor es que está loco, ese profesor es que está pensando. Puede que se lo digamos al docente en una conversación personal, pero tratemos de no traspasar esa línea e impedir que nuestros hijos reconozcan en los docentes ese papel formativo que nosotros libremente elegimos para ellos. La idea que tenemos como papá para corregir, que va en una línea muy delgada con el tema de maltrato y que pone a las instituciones educativas en un paradigma, porque la norma, antes el colegio no intervenía en muchos aspectos, ahora la norma dice, si hay señales, indicios, evidencia, o incluso si es el mismo estudiante el que viene y alza la mano y acude a alguien del personal del colegio y le dice, me estoy sintiendo maltratado, el colegio no puede omitir una acción. Y es una acción que está normada. Primero, dentro de los 3 días siguientes deberá notificar. Segundo, llama a la familia y sostenga un diálogo, dependiendo de la gravedad de las presuntas lesiones que puedan evidenciar. Entonces, también es un llamado que como papás identifiquemos en qué edad están nuestros hijos, cuáles son esas sanciones y esos correctivos que pueden recibir, que se esperaría que no fueran físicos, ¿cierto? Pero como papás, pues, sabemos cómo es la dinámica familiar y qué ocurre en nuestras casas, pero eso hace que el colegio muchas veces deba intervenir solo por la sospecha, no porque el colegio considere que hay maltrato, sino porque la norma le dice, ante el mero indicio debe accionar lo siguiente. Entonces, el colegio también se enfrenta en una posición muy incómoda, a tener que llamar a una familia, decirle, mira, entendemos lo que está pasando, pero debemos hacer un reporte para que tengan un acompañamiento, porque no siempre es un reporte, como algunas veces lo tenemos en la cabeza, para generarnos problemas, sino para que desde la institucionalidad también nos hagan un acompañamiento, unas charlas de orientación, entre otras. Estamos llamados a abstenernos de exponer a nuestros hijos a explotación económica, aunque la norma regula esos casos cuando tenemos esas personitas que desde muy pequeñas nuestros hijos empiezan a percibir ingresos por alguna situación, pero entonces la norma no prohíbe el tema laboral, sino la explotación económica, que son conceptos completamente diferentes. Estamos como personas adultas estamos llamados, y la norma lo contempla como una garantía en el derecho, a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos que queramos tener y que podamos tener y sostener y formar. Ese es un derecho nuestro que se traduce en un derecho para los menores. A respetar las manifestaciones que tengan nuestros hijos respecto a inclinaciones culturales, estimular sus expresiones artísticas, promover sus habilidades científicas, tecnológicas, a brindarles condiciones necesarias para la recreación, el sano ambiente, el disfrute en actividades deportivas, culturales, que en eso saben que el colegio también ha puesto y ha dispuesto las instalaciones para que ello se lleve a cabo. Prevenir a nuestros hijos y mantenerlos informados sobre los efectos nocivos del uso y consumo de sustancias psicoactivas,
tanto las legales como las ilegales. Estamos hablando del alcohol, del tabaquismo, que son legales, y de las que no están calificadas aún como ilegales. Y en eso el colegio también tiene unos espacios de formación adaptados para cada ciclo. Propiciarles a los y por último, a los niños que tengan discapacidad, pues estamos llamados como familia a propiciarles un trato digno, igualitario, a que tengan espacios de participación, igualdad de oportunidades y autonomía para ejercer sus derechos. La norma contempla derechos, pues, que son no solo de los niños, niñas, adolescentes, sino en general de toda la ciudadanía, pero los bajó de la Constitución específicamente a esta norma, y es derecho a la vida, a la integridad, a la rehabilitación y a la resocialización, sobre todo cuando hablamos en el tema de adolescentes que son penalizados y sancionados por los jueces penales de adolescentes, el derecho a la protección, a tener una familia y no ser separado de ella. Y aquí me voy a permitir tomarme un minutico más, porque son muy frecuentes las situaciones de que trasladamos los inconvenientes que como pareja podamos tener a nuestros hijos. Miren, cuando una mamá o un papá hace un derecho de petición y le dice al colegio no le puede entregar el niño a la mamá o no le puede entregar el niño al papá, el colegio no puede cumplir esa petición a no ser que medie una orden judicial. Y muy pocos jueces de familia restringen los derechos de los padres. Si tomaron libremente la decisión de separarse, eso no implica que los hijos deban estar separados de ellos. Entonces, muchas veces trasladamos ese conflicto y es el papá no lo puede recoger, solo lo puede recoger la tía, y el colegio dice, no queremos afectar al menor, no queremos entrar en discusión ni con un papá ni con una mamá que conocemos hace muchos años en el colegio, pero no podemos, desde el ámbito legal, restringir un derecho que la vida, la norma y un juez no ha restringido. El derecho a la custodia y al cuidado personal, que el colegio tampoco decide quién es el custodio del menor, eso lo deciden papá y mamá, y serán custodios de ese menor hasta que un juez diga lo contrario, o hasta que un juez lo regule. Cuando el juez dice, será la mamá la que lo tendrá lunes, martes, miércoles, jueves, y el papá lo verá cada 3 fines de semana, y ya hay una regulación expresa y el colegio se someterá a ella, pero el colegio no puede decidir quién se encarga de ese tipo de situaciones. Derecho a la identidad, al debido proceso, a la salud, a la educación, que por eso estamos aquí, al desarrollo integral de la primera infancia, a la recreación, a la participación en tomas de decisiones de los niños, niñas y adolescentes, a la asociación, a la reunión, a la intimidad, a la información, a la edad mínima para ocupar cargos laborales, los derechos de los menores en condición de discapacidad y derechos a las libertades fundamentales. ¿Cuáles son esas libertades? Pues locomoción, opinión, expresión. Para garantizar todos esos derechos, esta norma también trae como aspecto importante cuáles son los procedimientos y las autoridades que se encargan de hacerlos efectivos. Entonces encontramos los jueces penales para adolescentes, porque gracias a Dios no tenemos todavía los jueces, y que nunca lleguemos a ellos, los jueces penales de infancia. Tenemos los jueces penales para adolescentes, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Policía Nacional específicamente en infancia y adolescencia, bienestar familiar, Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, y este mapita nos representa las comisarías de familia a nivel nacional. Todas las autoridades están llamadas a velar en caso de que primeramente nosotros como familia no respondamos o no estemos cumpliendo con esos deberes. Segundo, en caso tal de que una institución educativa también los vulnere, un compañero, cualquier miembro de la institución educativa o la sociedad en general. Entonces, aparejado a estas autoridades, pues hay una serie de procedimientos que pueden encontrar en la norma. Con esto yo cerraría, aquí les comparto la